¿Te has dado cuenta de que cada vez encuentras más pelo sobre la almohada o después de ducharte? A nadie le gusta ver cómo poco a poco vamos perdiendo cada vez más pelo. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué realmente se nos cae el pelo? ¿Es culpa de los genes, del estrés o de algo más que hacemos en nuestro día a día? Y más importante aún, ¿hay algo que podamos hacer para detener todo este proceso? En este vídeo te voy a contar qué dice la ciencia sobre la caída del pelo y cuáles son los mejores tratamientos basados en ciencia. Hola, yo soy Nabil Subisa y esto es La Colmena Molecular, un lugar donde hablar sobre biomedicina, salud, de una forma que todo el mundo pueda entenderlo. Y aquí no solo te voy a dar consejos superficiales, sino que vamos a explorar de una manera detallada qué dice la ciencia sobre diferentes temas de salud y así asegurarnos de que lo que aprendas aquí sea útil y veraz. Bien, para entender ¿por qué se nos cae el pelo? Primero debemos atender a la estructura anatómica del pelo. Cada cabello nace en lo que se conoce como el folículo piloso, que es una pequeña cavidad situada en la piel y está rodeada por una red de vasos sanguíneos que va a nutrir a ese pelo de nutrientes y oxígeno. En la base de este folículo se encuentra la papila dérmica, que es esencial para el crecimiento del cabello, y justo por encima se encuentra la matriz del pelo, que es donde se encuentran todas esas células que se van a dividir rápidamente y darán lugar al pelo propiamente dicho. El pelo consta de tres capas principalmente: la cutícula, que sería la más externa, la corteza, que sería la capa media, y por último la médula. Y este conjunto de estructuras van a ser las responsables de la forma, el color o la resistencia del pelo. Ahora bien, el pelo de la cabeza es ligeramente diferente al pelo que tenemos en el resto del cuerpo. Uno de los aspectos claves sería que el pelo de la cabeza cuenta con un ciclo de vida más largo que el del resto del cuerpo, por lo que le permite crecer mucho más. Además, el grosor y la densidad del pelo también varían. Por ejemplo, en la cabeza el pelo suele ser más denso y con más grosor que en el resto del cuerpo, lo que le brinda una protección adicional, tanto a nivel térmico como a nivel de radiación solar. Por otro lado, el vello corporal suele ser más fino y además suele tener un ciclo de vida más corto, lo que le impide tener una longitud considerable. De modo que, ¿por qué se nos cae el pelo? La caída de pelo es en realidad un ciclo natural del propio cabello. Así como la piel se regenera o las uñas crecen, el pelo pasa por una serie de etapas de crecimiento y de caída. Este ciclo capilar es continuo y está compuesto por tres fases: una fase anágena, una fase catágena y una fase telógena. Y vamos a ver cada una de ellas un poco más en detalle. La fase anágena es el periodo de crecimiento activo del pelo y esta fase puede durar de 2 a 7 años dependiendo de diferentes factores genéticos. Después tendríamos la fase catágena. La fase catágena es un periodo de transición breve en el que el crecimiento del pelo se detiene. Suele durar entre unas pocas semanas y el pelo se separa de la papila dérmica, por lo que ya no recibe nutrientes y se prepara para su posterior caída. Por último, tendríamos la fase telógena. Durante esta etapa, la cual suele durar unos pocos meses, el pelo permanece separado del folículo piloso y permanece en el cabello hasta que un nuevo pelo empieza a crecer, lo empuja y lo hace caer. Alrededor del 10 al 15% de todos los folículos que tenemos se encuentran en esta fase, lo que significa que perder de 50 a 100 pelos al día suele ser lo normal. Ahora que sabemos cómo funciona ese ciclo capilar normal, vamos a ver aquellos factores que hacen que se desequilibre, llevando a una pérdida de pelo visible. La gran pregunta ¿es debido a la genética o a los factores ambientales? La respuesta, como casi cualquier tema en biología, es una combinación de ambos. La genética es uno de los factores más determinantes en lo que se refiere a la caída de pelo, especialmente si hablamos de la alopecia androgénica, también llamada la calvicie de patrón masculino o femenino. Este tipo de pérdida de pelo es la más común y está fuertemente influenciada por nuestros genes. De hecho, se estima que alrededor del 80% de los hombres y hasta un 50% de las mujeres sufrirá algún tipo de alopecia androgénica a lo largo de su vida, lo que está fuertemente influenciado por su herencia genética. Uno de los genes más estudiados en la alopecia androgénica es el gen de receptor de andrógenos, que además se encuentra en el cromosoma X, por lo que lo heredamos de nuestras madres. Este gen regula cómo las células van a responder a las hormonas androgénicas, como la testosterona y su derivado, la dihidrotestosterona,
de la que hablaremos posteriormente y la que tiene un mayor impacto en este tipo de calvicie. De hecho, la dihidrotestosterona tiene un papel clave en la miniaturización de los folículos pilosos. Cuando esta hormona se une a los receptores en los folículos pilosos, especialmente en aquellos con una predisposición genética, causa que estos se vuelvan cada vez más pequeños y que el pelo que crezca sea cada vez más fino, hasta que prácticamente desaparece. Esta sensibilidad a la dihidrotestosterona está regulada en gran medida por el gen AR, el gen de receptor de andrógenos, lo que explica por qué algunas personas pueden tener niveles normales de hormonas, pero tener una pérdida de pelo evidente. Aparte del gen de receptor de andrógenos, investigaciones recientes también han sugerido que otros genes relacionados con el crecimiento celular, la estructura de los folículos pilosos y la regulación hormonal también pueden tener su papel en todo esto. Sin embargo, la genética es solo una parte de la historia. Los factores ambientales también juegan un papel fundamental en la pérdida de pelo. Estos son los más comunes. En primer lugar, el estrés. El estrés es uno de los principales factores relacionados con la aceleración de la caída de pelo. Tanto el estrés físico como el estrés emocional puede llevar a una condición denominada efluvio telógeno, en la que muchos pelos al mismo tiempo entran en fase telógena o en fase de caída al mismo tiempo. Y esto puede resultar en una caída de pelo evidente y notoria en pocas semanas o meses después del evento estresante. Factor número 2, deficiencias nutricionales. La dieta es otro factor clave. Deficiencias de ciertos nutrientes como por ejemplo el hierro, el zinc, la vitamina D o las proteínas hace que el pelo se debilite y que se caiga con una mayor facilidad. El pelo necesita ciertos nutrientes para mantenerse fuerte y en crecimiento, así que una dieta pobre en proteínas o baja en nutrientes esenciales puede afectar al ciclo capilar. Factor número 3, desequilibrios hormonales. En mujeres, condiciones como el síndrome del ovario poliquístico puede causar un exceso de andrógenos, lo que puede llevar a un debilitamiento del cabello. Asimismo, la menopausia o el embarazo también suponen ciertos cambios hormonales en la mujer que pueden llevar a ciertos cambios en el ciclo capilar normal. Factor número 4. Cuidado y trato del cabello. Exponerlo constantemente al calor o a tratamientos químicos agresivos puede debilitar la cutícula, la parte más externa del pelo, lo que puede llevar a que sea más fácil que se rompa y se caiga. Incluso peinados muy tirantes de forma continua, como por ejemplo las colas de caballo, llevan a un tipo de caída de pelo llamada alopecia por tracción. Y por último, la causa número 5 sería la exposición a toxinas y contaminantes. La exposición a contaminantes ambientales o incluso también al tabaco afectan fuertemente al ciclo capilar normal. Estos contaminantes pueden causar una disminución del flujo sanguíneo hacia los folículos pilosos y un aumento del estrés oxidativo, que ya hemos visto que está relacionado con otras enfermedades, pero en este caso lo que puede causar es, a la larga, una caída más acelerada. También he leído en diferentes sitios que quizás la creatina pueda tener un impacto en la pérdida de pelo, pero hasta el momento no existe evidencia científica de peso para afirmar todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Aquí te traigo algunas opciones de tratamiento respaldadas por ciencia. Para la mayoría de las causas no genéticas relacionadas con nuestros hábitos de vida, como por ejemplo deficiencias nutricionales o el estrés, lo que deberías considerar es un cambio en los hábitos de vida. Tener una dieta balanceada, hacer ejercicio o disminuir el estrés mediante diferentes técnicas de relajación debería ser una prioridad. A pesar de esto, podemos contar con algunos tratamientos que nos pueden ayudar a todo esto. En primer lugar, el minoxidil. El minoxidil es un fármaco desarrollado originalmente para la hipertensión, pero los investigadores observaron que aquellos hombres que consumían minoxidil e hipertensos se les caía menos el pelo. El funcionamiento del minoxidil no está del todo claro, pero sí se considera un vasodilatador, es decir, que va a aumentar el flujo sanguíneo a la zona donde se aplique. El aumento de la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y hacia los folículos pilosos podría ser uno de los motivos por los que el minoxidil aumenta el crecimiento del cabello. Tratamiento número 2. Finasteride. Este medicamento se utiliza sobre todo en hombres,
porque bloquea la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, es decir, inhibe a la 5-alfa reductasa. Como te he comentado antes, la dihidrotestosterona causa la miniaturización de los folículos pilosos, lo que los hace más pequeños y más finos y más propensos a la caída. Los estudios muestran que el finasteride es capaz de detener la caída del pelo hasta un 90% de los hombres e incluso favorece el crecimiento en algunos casos. Por supuesto, estos dos tratamientos no están exentos de efectos secundarios y deberías considerarlos antes de utilizar cualquier producto y deberías consultar con un profesional de la salud o un profesional farmacéutico. Por otro lado, tenemos un tratamiento de hace relativamente poco tiempo, que sería la terapia con láser de baja intensidad. Básicamente se utilizan láseres de baja intensidad que promueven el crecimiento de los folículos pilosos. Aún se están realizando diferentes estudios y la evidencia científica aún es controvertida acerca de si esta terapia realmente funciona, pero los resultados son prometedores, especialmente si se combinan con otros tratamientos. Finalmente, si todo lo demás falla y estamos buscando una opción un poco más a largo plazo, sería considerar el trasplante de cabello. La ciencia de estos procedimientos ha avanzado bastante en los últimos años y los resultados pueden ser bastante buenos, dependiendo obviamente de la clínica y de otros factores. La caída de pelo es súper común hoy en día y puede deberse tanto a factores genéticos como a factores ambientales. Lo importante es saber que existen soluciones basadas en ciencia que pueden ayudar, ya sea medicamentos, ya sea cambios en los hábitos de vida, tratamientos tópicos o incluso tratamientos más avanzados. Y si te interesan estos temas relacionados con la salud, te recomiendo que veas este vídeo en el que te cuento las estrategias para ralentizar el envejecimiento o este otro donde te cuento todo lo que necesitas saber sobre la vitamina B12. Como siempre, muchas gracias por escucharme e interesarte por la ciencia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!